en medicina interna y cardiología, y es para mí un placer estar acompañándolos nuevamente en este segundo curso de actualización en riesgo cardiovascular. El día de hoy entonces vamos a hablar del Holter, la prueba de esfuerzo y el ecocardiograma en la consulta de atención primaria. Vamos a hacer tal vez un repaso sobre algunos puntos claves en la indicación de la realización de estos estudios y sobre todo en la interpretación de los mismos en la consulta que ustedes realizan en la atención primaria, con el fin de que les queden algunos conceptos prácticos para que pongan en práctica todos los días en su ejercicio clínico. El primer estudio del que vamos a hablar el día de hoy es la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo es un test con el que muchos estamos familiarizados, probablemente todos ustedes tienen idea de cómo se realiza. Básicamente es un test de ejercicio que usualmente se realiza o en una banda sin fin, más conocida pues como una caminadora, o en un cicloergómetro. En nuestro medio, la gran mayoría de los centros y los laboratorios de prueba de esfuerzo utilizan la banda sin fin, dado que es una herramienta con la que la mayoría de los pacientes están un poco más familiarizados. Y acá de entrada quiero hacer salvedad sobre algo que, aunque pareciera obvio, en muchas ocasiones se pasa por alto, y es que como es una prueba de esfuerzo que se realiza con ejercicio, el paciente debe tener la capacidad de hacer ejercicio. Y esto lo digo ¿por qué? Porque infortunadamente en muchas ocasiones al laboratorio de prueba de esfuerzo nos llegan pacientes que por alguna razón no pueden hacer el ejercicio en la banda. Puede que tengan una artrosis degenerativa, incluso en algunas ocasiones la amputación de alguna parte de la extremidad o cualquier otro tipo de afección, como por ejemplo secuelas neurológicas que les impidan llevar a cabo el esfuerzo en la banda sin fin, cosa que desde luego hace que no se pueda realizar el estudio, y esto retrasa el estudio de la patología por la cual se haya indicado el paciente la prueba de esfuerzo, le quita tiempo al paciente y le quita la oportunidad de haberse hecho el test a otro grupo de pacientes, por lo que, aunque pareciera obvio, es muy importante que siempre que ustedes vayan a indicar una prueba de esfuerzo, se pregunten si el paciente puede realizar la caminata en la banda. Muchos pacientes son adultos mayores que por X o Y circunstancias definitivamente no están acostumbrados a caminar en una banda y que en realidad por su condición ya degenerativa asociada a la edad probablemente no van a ser los mejores candidatos para realizar una prueba de esfuerzo. Entonces es muy importante que por favor cuando vayan a indicar una prueba de esfuerzo tengan en cuenta esto que, repito, aunque pareciera obvio, muchas veces se omite a la hora de indicar el examen. Cuando hablamos de prueba de esfuerzo, a todos ustedes probablemente se les viene a la cabeza la isquemia, ¿cierto? Tal vez es la razón por la cual con mayor frecuencia se indica este tipo de estudios. Pero una de las mensajes que les quiero dejar yo durante la presente charla es que la isquemia no es la única razón para indicar una prueba de esfuerzo. Otro motivo válido es evaluar la competencia cronotrópica del paciente, que ahorita pues vamos a ver algo al respecto, estudiar algunos componentes de las arritmias, bradiarritmias y taquiarritmias, y en algunos pacientes muy particulares evaluar el síncope. Entonces, primero vamos a hacer mención a algunas características de los pacientes a los que se le indica prueba de esfuerzo en el contexto de estudio de la isquemia. Con el advenimiento de nuevas tecnologías, cada vez el uso de la prueba de esfuerzo para evaluar la isquemia, digamos que se ve un poco más restringido, teniendo en cuenta que actualmente preferimos el ecocardiograma de estrés, la perfusión miocárdica o la coronario TAC, e incluso en los pacientes de alto riesgo una evaluación invasiva con arteriografía coronaria. Sin embargo, somos conscientes que en muchas ocasiones la disponibilidad de este tipo de estudios no está al alcance de muchos de los pacientes que atendemos nosotros en el día a día, y probablemente la prueba de esfuerzo pueda ser una herramienta un poco más económica y asequible para algunos grupos poblacionales. En este contexto, ¿cuál es actualmente, digamos, el mejor paciente para llevar a una estratificación no invasiva con prueba de esfuerzo? Entonces, están los pacientes con baja probabilidad y los pacientes con alta probabilidad, y vamos a excluir los pacientes con probabilidad intermedia. Entonces, los pacientes con baja probabilidad son excelentes candidatos cuando ustedes quieren descartar la isquemia como causa del dolor torácico. Entonces, ustedes tienen ese paciente con ningún factor de riesgo, en que tienen un dolor torácico en el que ustedes quieren estar tranquilos y descartar la isquemia. Ese paciente probablemente sería un buen candidato para descartar la isquemia mediante la prueba de esfuerzo, o el paciente con una alta probabilidad en el que tiene un dolor torácico que tiene, digamos, características bastante típicas o altamente sugestivo de que sea isquemia debido a los factores de riesgo, y en el que ustedes quieren confirmar que ese paciente tenga isquemia como una causa subyacente de su dolor torácico, podrían indicar esta prueba de esfuerzo, dado que la probabilidad de que se documente con esta alta probabilidad durante este estudio es bastante alta. Sin embargo, para los pacientes con probabilidad intermedia, sí preferimos los otros estudios que yo ya mencioné, como la perfusión, el ecocardiograma de estrés o la coronario TAC, que son los más ampliamente disponibles en nuestro medio, debido a que tienen un mayor rendimiento en este grupo de pacientes. Cuando nosotros
Vamos a evaluar los cambios electrocardiográficos que sugieren isquemia en un paciente que se lleva a prueba de esfuerzo bajo la sospecha de isquemia. Vemos los cambios a nivel del segmento ST. Si bien no es competencia de ustedes, pueden hacer la interpretación de este tipo de estudios. Cuando a ustedes les lleguen los resultados y si tienen curiosidad y ven los trazos electrocardiográficos, quiero que les queden claros algunos conceptos para que no se vayan a confundir. Entonces, primero, en reposo, el electrocardiograma idealmente no debe tener alteraciones en la repolarización. Es decir, si su paciente con dolor torácico tiene un electrocardiograma de base con alteraciones en la repolarización como algo de infradesnivel del segmento ST o inversión de la onda T en el contexto, por ejemplo, de signos de sobrecarga de volumen y presión, no va a ser el mejor candidato para ser llevado a una prueba de esfuerzo. ¿Por qué? Porque si ya tiene cambios de base en el electrocardiograma, la interpretación de los cambios dinámicos de dichos hallazgos durante la prueba de esfuerzo van a ser un poco más difíciles. ¿Listo? Entonces, idealmente, un paciente que no tenga de base alteraciones importantes en el segmento ST. Tampoco van a ser buenos candidatos, es decir, no son candidatos a llevar una prueba de esfuerzo para evaluar isquemia los pacientes que de base tienen un bloqueo completo de rama izquierda de las de His, dado que los cambios en el ST no son interpretables en este grupo de pacientes. Mientras que si el paciente de base tiene un bloqueo completo de rama derecha de las de His, eventualmente sí podríamos llevarle a una prueba de esfuerzo y podríamos hacer la interpretación de los cambios en el segmento ST, pero tal vez estos pacientes podrían ser mejores candidatos a otro tipo de estudios. ¿Cuándo vamos a considerar que un paciente es positivo para isquemia en una prueba de esfuerzo? Básicamente, los cambios en el ST tienen que estar dados por un infradesnivel del segmento ST que usualmente es descendente, dado que el patrón ascendente, es decir, un infradesnivel del segmento ST ascendente, es un cambio fisiológico que no tiene ninguna significancia patológica durante la realización del estudio. Ahora, si el paciente durante la prueba lo que presenta es elevación del segmento ST, eso definitivamente es altamente sugestivo de que el paciente tenga isquemia y de hecho ese paciente debería dejarse incluso hospitalizado para ser estudiado de manera inmediata por medio de una arteriografía coronaria teniendo en cuenta el riesgo de eventos isquémicos. Entonces, si a ustedes les llega de base un paciente con bloqueo completo de rama izquierda, las de His, recuerden que ese paciente, si lo que le están estudiando es isquemia, no deben mandarle una prueba de esfuerzo, porque a tan pronto el paciente llega al laboratorio de prueba de esfuerzo y se le haga el electrocardiograma de base, el paciente va a ser devuelto, dado que no es posible interpretar la isquemia con un bloqueo de rama izquierda de base. Si el paciente tiene un bloqueo de rama derecha, eventualmente sí podríamos interpretar los cambios en el ST, pero debido a que ya hay cambios en la repolarización asociados a este trastorno de la conducción intraventricular, sería deseable que este paciente fuera sometido a otro tipo de estudios. Que es muy importante que ustedes tengan en cuenta que para que una prueba sea concluyente, el paciente debe ser llevado a una frecuencia cardíaca máxima, al 85% de su frecuencia cardíaca máxima. El 85% de la frecuencia cardíaca máxima es definido como 220 menos la edad, es decir, la frecuencia cardíaca máxima para un paciente de 40 años sería 160 latidos por minuto y el 180 latidos por minuto y el 85% de esos 180 latidos por minuto sería 153 latidos por minuto, es decir, para que la prueba sea interpretable en el contexto de la evaluación de la isquemia, el paciente debe alcanzar al menos el 85% de su frecuencia cardíaca máxima. En el contexto de un paciente de 40 años es 220 menos 40 da 180 y el 85% de 180 es 153 latidos por minuto. Si el paciente alcanza esa frecuencia cardíaca, podemos concluir hallazgos relacionados con isquemia como positivos o negativos. Y en ese contexto, la prueba se va a reportar como una prueba máxima. Entonces, a ustedes lo que les van a poder reportar es una prueba máxima, es decir, alcanzó el 85% de la frecuencia cardíaca máxima, que es positiva para isquemia, dado que tuvo cambios electrocardiográficos compatibles con isquemia. Una prueba máxima, es decir, que alcanzó al menos el 85% de la frecuencia cardíaca máxima, negativa para isquemia, teniendo en cuenta que no presentó cambios electrocardiográficos compatibles con isquemia. O una prueba submáxima, que se va a reportar como no específica, dado que al ser submáxima no es concluyente para definir si hubo o no hubo isquemia. Pero ojo, en algunas ocasiones podemos tener pruebas submáximas de pacientes que desarrollan cambios claros compatibles con isquemia con un ejercicio submáximo. En este contexto, el operador y el médico evaluador van a reportar la prueba probablemente como prueba
tempranamente positiva con un ejercicio submáximo en el contexto en el que el paciente, por ejemplo, presente una angina típica y cambios electrocardiográficos claramente asociados con isquemia, punto en el cual probablemente no se vaya a continuar con la prueba con el fin de evitar generar una lesión miocárdica adicional durante la realización de la misma. Y finalmente, teniendo en cuenta pues que hay algunas confusiones respecto a algunos fenómenos que ocurren durante la realización de una prueba de esfuerzo, quise traer este ejemplo. Este ejemplo es de un paciente de la vida real en el que se realizó una prueba de esfuerzo. Durante la realización de la prueba de esfuerzo, el paciente empieza a presentar esto. Vean ustedes que acá el paciente ya iba llegando a una frecuencia cardíaca máxima que está alrededor de los 300, 150, un poco más de 100 latidos por minuto, y el paciente empieza a presentar una morfología de bloqueo de rama izquierda, siendo un paciente completamente asintomático, joven y sin factores de riesgo. El paciente presenta un bloqueo de rama izquierda durante la realización de la prueba. Entonces, no es mucha la literatura que se encuentra disponible en relación a este tipo de hallazgos durante el ejercicio, pero si el paciente no tiene dolor torácico, usualmente este bloqueo de rama izquierda que se presenta con el ejercicio se encuentra relacionado con aberrancia, es decir, hay una diferencia entre el periodo refractario de la rama derecha y la rama izquierda que hace que con el ejercicio la rama izquierda se bloquee, teniendo en cuenta que tiene un periodo refractario más largo que la derecha, y esto hace que el paciente genere una morfología de rama derecha con la frecuencia cardíaca. Esto también puede pasar con la aparición de una morfología de rama derecha. ¿Y cómo interpretamos estos resultados? Algunas personas consideran que eso se debería considerar como positivo para isquemia, pero la verdad es que, teniendo en cuenta que lo más probable es que se trate de una aberrancia y si el paciente no hace síntomas asociados, no es un hallazgo concluyente para isquemia, y de hecho si el paciente no tiene síntomas, la prueba se puede continuar y lo que uno espera es que al finalizar la prueba el paciente vuelva a tener la ausencia de este trastorno de la conducción intraventricular. Muy diferente es que el paciente presente estos hallazgos y síntomas clínicos altamente compatibles con angina, en los que incluso lo podríamos considerar como un equivalente ST, teniendo en cuenta un contexto clínico adecuado. Pero en pacientes que solamente presenten el bloqueo sin ningún tipo de síntomas, lo que se va a considerar es que esto es una aberrancia por diferencias entre el periodo refractario de cada una de las ramas y por lo tanto no es un hallazgo que nos permita concluir que hay una isquemia inducible con el ejercicio. Ahora, ¿existe la posibilidad de que se presenten bloqueos de rama inducidos por isquemia? Por supuesto que existe, pero para esto deberíamos al menos esperar que el paciente tuviera síntomas, teniendo en cuenta que la simple aparición del trastorno de la conducción no nos permite concluir que la misma sea secundaria a isquemia inducible con el ejercicio. Entonces, si tenemos un bloqueo completo de rama izquierda o un bloqueo completo de rama derecha durante el ejercicio, dejamos que el paciente continúe con la prueba siempre y cuando se encuentre asintomático, y lo que esperamos es que al final de la prueba retorne a la ausencia de este trastorno de la conducción intraventricular. De ser así, se considerará que es aberrancia inducida por frecuencia cardíaca, teniendo en cuenta la diferencia entre los periodos refractarios de las ramas, y no se va a considerar como positivo para isquemia, ¿de acuerdo? Otra de las utilidades que les mencionaba yo tiene la prueba de esfuerzo es la evaluación de la competencia cronotrópica. Como ustedes saben, hay un tipo de disfunción sinusal que se llama incompetencia cronotrópica. Acorde a las últimas guías para el manejo de las bradiarritmias, se define como la respuesta inadecuada de la frecuencia cardíaca con el ejercicio o con el estrés, que se caracteriza por una incapacidad de alcanzar el 80% de la frecuencia cardíaca máxima esperada para la edad, definida tal y como hemos definido previamente. Antiguamente se consideraba que el punto de corte era 85, esto se bajó a 80%, pero esto siempre se tiene que interpretar de una manera muy cuidadosa, dado que hay que tener en cuenta primero que el paciente verdaderamente haya hecho un ejercicio máximo, es decir, que el paciente haya dado todo de sí durante la realización del ejercicio. Segundo, que el paciente no tenga beta bloqueadores, porque un paciente puede tener incompetencia cronotrópica por el uso de beta bloqueadores, ¿cierto? Y esto no necesariamente nos permite clasificarlo como incompetencia cronotrópica. Entonces, la interpretación de estos resultados se tiene que llevar con cautela, porque en el contexto de un paciente que verdaderamente esté presentando una incompetencia cronotrópica sintomática, pues estaría indicado el implante de un marcapasos. Pero es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, sobre todo cuando tienen un paciente con una bradiarritmia en que ustedes sospechan, por ejemplo, que tiene una bradicardia sinusal asociada a síntomas como por ejemplo disnea de esfuerzo. La realización y la solicitud de una prueba de esfuerzo para evaluar la competencia cronotrópica podría ser razonable, y si el paciente durante la prueba se fatiga
tiene incompetencia cronotrópica y desencadena los mismos síntomas por los cuales consultó, ustedes deberían remitir a ese paciente a la consulta por cardiología o electrofisiología con la sospecha de una incompetencia cronotrópica sintomática para la cual ya hayan realizado una prueba de esfuerzo, que sería como el test de elección para documentar y objetivizar este tipo de hallazgos. En tercer lugar, y aunque la incompetencia cronotrópica se encuentra dentro de las arritmias, vamos a hablar de otro tipo de bradiarritmias, como por ejemplo los bloqueos auriculoventriculares, específicamente hablando del bloqueo auriculoventricular 2A1. El bloqueo auriculoventricular 2A1 puede ser supragiciano e infragiciano, y en las guías se habla de la utilidad de la prueba de esfuerzo para tener una aproximación sobre la posibilidad de que sea supragiciano, teniendo este mejor pronóstico, que el infragiciano, en el cual hay peor pronóstico. ¿Qué espera uno? Si el bloqueo 2A1 empeora durante el ejercicio, es más probable que sea infragiciano y el pronóstico es más malo. Si el bloqueo 2A1 mejora con el ejercicio, es decir, desaparece, es mucho más probable que sea supragiciano y por lo tanto el pronóstico es mucho mejor. Y en el contexto de las taquiarritmias, sobre todo, por ejemplo, es muy importante en los pacientes que presentan extrasistolia ventricular. Cuando la extrasistolia ventricular del paciente, y más adelante vamos a hablar de la misma cuando hablemos de Holter, cuando la extrasistolia ventricular del paciente se suprime con el ejercicio, eso se encuentra asociado a un mejor pronóstico en comparación a los pacientes que presentan un aumento de la extrasistolia ventricular durante el ejercicio. Y esto es especialmente importante, y acá les traigo un ejemplo en un paciente el que llegó al laboratorio de prueba de esfuerzo con este electrocardiograma y durante el ejercicio empezó a desarrollar, vean ustedes, extrasístoles ventriculares de diferentes morfologías o latidos ventriculares prematuros de diferentes morfologías inducibles con el ejercicio en el contexto de la sospecha de una alteración del ritmo que se conoce como taquicardia ventricular catecolaminérgica. Este paciente tenía familiares de primer grado con historia de muerte súbita, le habían implantado ya un cardiodesfibrilador bajo la sospecha de una miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, pero cuando se hicieron las pruebas, y en este contexto el test de la prueba de esfuerzo, nos dimos cuenta que el paciente en realidad presentaba era un aumento de la extrasistolia ventricular durante el ejercicio, hallazgo que hace que se sospeche con mayor fuerza una taquicardia ventricular catecolaminérgica, que característicamente es una taquicardia bidireccional. Vean ustedes que hay unos complejos que tienen una polaridad negativa y otros una polaridad positiva y que aumentan durante el ejercicio, suprimiéndose nuevamente cuando el paciente vuelve al reposo, dado que la afluencia de catecolaminas al músculo cardíaco pues lógicamente disminuye. Entonces en los pacientes con extrasistolia ventricular ustedes estarían avalados para mandar una prueba de esfuerzo para ver cuál es el comportamiento de esa extrasistolia ventricular durante el ejercicio. Y este caso es otro ejemplo muy bonito de la utilidad de la prueba de esfuerzo en el estudio de las taquiarritmias, y este específicamente se trata de una paciente con una preexcitación manifiesta. Vean ustedes que la paciente tenía una historia de palpitaciones y cuando se le tomó el electrocardiograma de base tenía un hallazgo compatible con una preexcitación, un síndrome de Wolff-Parkinson-White, teniendo en cuenta el antecedente de palpitaciones. ¿Y para qué sirve la prueba de esfuerzo en los pacientes con Wolff-Parkinson-White? La velocidad con la cual conduce la vía accesoria en el Wolff-Parkinson-White, digamos que tiene una utilidad pronóstica. Entre más rápido conduzca esa vía accesoria, peor es el pronóstico, dado que mayor probabilidad existiría de que el paciente haga una fibrilación auricular preexcitada. Es decir, si el paciente durante la prueba de esfuerzo permanece preexcitado aún con el ejercicio máximo, esto se asociaría a un peor pronóstico a si el paciente durante el esfuerzo desaparece la preexcitación. Veamos qué pasó con esta paciente. En la etapa 3 del ejercicio, vean ustedes cómo la preexcitación desaparece por completo, y esto está dado porque la vía accesoria tiene una capacidad de conducción que es mucho más lenta que el nodo auriculoventricular y por lo tanto el impulso prefiere pasar a través del nodo auriculoventricular. Eso quiere decir que es una vía de conducción lenta que de alguna manera muestra asociada a un mejor pronóstico en cuanto a que disminuye la probabilidad de que esta paciente pudiera hacer una fibrilación auricular preexcitada, y al volver al reposo la paciente empieza a hacer incluso latidos intermitentes por la vía accesoria y por el nodo auriculoventricular, y posteriormente retorna a su ritmo basal con una preexcitación manifiesta, siendo un ejemplo muy bonito de cómo ustedes en una paciente con Wolff-Parkinson-White o en un paciente con Wolff-Parkinson-White, cuando lo remitan a cardiología, pueden incluso remitirlo ya con una prueba de esfuerzo para que ya llegue con esa información a donde el cardiólogo.
Y finalmente, la prueba de esfuerzo sirve para el estudio del síncope. No es un estudio rutinario, es decir, no a todos los pacientes con síncope se les debe hacer una prueba de esfuerzo. Usualmente deberíamos hacer una prueba de esfuerzo a los pacientes que tienen síncope durante o inmediatamente después del ejercicio, siendo este último de mejor pronóstico, mientras que el síncope que se presenta durante el ejercicio suele estar asociado a un peor pronóstico. Si el paciente no tiene un síncope claramente asociado con el ejercicio, en realidad la realización de la prueba de esfuerzo no tendría mayor utilidad y en ese contexto pues tendrían que justificarla de una mejor forma, pero si es claro que el paciente se sincopa haciendo ejercicio, ustedes estarían avalados para indicar una prueba de esfuerzo, siempre y cuando, ojo, el paciente ya haya tenido un examen físico previo, dado que una de las causas de síncope con el ejercicio es la estenosis aórtica severa sintomática, la cual es de hecho una contraindicación para realizar la prueba de esfuerzo, por lo que si el paciente tiene un soplo sistólico eyectivo a nivel del foco aórtico que es de alta intensidad, pues a ese paciente no le vayan a mandar una prueba de esfuerzo, mándenle primero un ecocardiograma, ¿cierto? Pero si el paciente hace síncope con el ejercicio y no tiene soplos a la auscultación pulmonar, realizar una prueba de esfuerzo sería bastante razonable para evaluar la posibilidad de que hayan arritmias asociadas a ese síncope. Hasta ahí, pues prueba de esfuerzo, yo creo que fue un esbozo muy importante de las otras utilidades que tiene la prueba de esfuerzo, aparte de la isquemia, y también un complemento respecto a cómo ustedes deben interpretar los reportes que les hacen respecto a los resultados de los pacientes con sospecha de isquemia que son llevados a una prueba de esfuerzo. Ahora vamos a hablar del ecocardiograma. El ecocardiograma es una herramienta supremamente importante que tiene múltiples utilidades y un rendimiento muy alto para evaluar la cardiopatía estructural, pero obviamente no es el objetivo de la presente charla profundizar mucho en algunos aspectos. Yo solamente quiero que les queden claros algunos mensajes y algunos valores que esperamos por lo menos ustedes aprendan a interpretar en la evaluación de ese ecocardiograma, y la idea es que no nos quedemos con la FEBI, ¿cierto? Más allá de la FEBI hay un número de variables que yo espero que ustedes aprendan el día de hoy, que ustedes fácilmente pueden tener en cuenta en la consulta de atención primaria y a partir de las cuales ustedes pueden hacer su propia interpretación y definir si remiten o no el paciente a la evaluación preespecialista. Entonces vamos a hacer alguna mención sobre la valoración del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la función valvular y la aorta, dando unos tips muy específicos. Entonces, el ventrículo izquierdo, la fracción de eyección normal, según pues las directrices actuales, se encuentra por encima del 52%. Sin embargo, cuando un ecocardiografista documenta una fracción de eyección normal, usualmente la va a reportar por encima del 55 o 60%, ¿cierto? El MAPSE es otra herramienta, otra medida que valora la función sistólica del ventrículo izquierdo, cuyo valor normal se encuentra entre 12 y 15. No vamos a detallar pues profundamente en lo que significa el MAPSE, solamente quiero que sepan que también evalúa la función sistólica, al igual que la fracción de eyección, y que un valor por debajo de 12 significa que el MAPSE se encuentra disminuido y por lo tanto la función sistólica se encuentra disminuida. El strain longitudinal, que no se reporta en todos los ecocardiogramas, pero que hoy por hoy se trata de reportar en todos los estudios, es el grado de deformidad que tiene el ventrículo ante su contracción, y el valor normal se encuentra por debajo de menos 20, es decir, menos 20, menos 21, menos 22, menos 23 son valores normales, menos 19, menos 18, menos 17 y así hasta menos 10, menos 5, menos 4 son valores anormales, quieren decir que el strain longitudinal se encuentra disminuido, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la contractilidad, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que cuando hay alteraciones en la contractilidad que son segmentarios, es decir, que son focales o limitados a algunas paredes, aumenta esto la probabilidad de que la etiología de la cardiopatía del paciente sea isquémica sin ser 100% específico para ella, mientras que cuando la alteración de la contractilidad es difusa, no es focal, disminuye la probabilidad de que la cardiopatía sea isquémica sin ser esto tampoco 100% específico para esta afirmación que yo estoy realizando, ¿de acuerdo? En cuanto al ventrículo derecho, lo primero que debo decir es que el ecocardiograma transtorácico no es la mejor herramienta para evaluar el ventrículo derecho, preferimos la ecocardiografía 3D o la resonancia nuclear magnética, pero definitivamente nos puede dar una aproximación muy valiosa sobre la función del ventrículo derecho y sobre todo el impacto que en la función del ventrículo derecho pueden tener las patologías pulmonares, por ejemplo en el contexto de un paciente en el que se esté sospechando la disnea. Entonces la fracción de eyección es un valor que no esperen que se lo reporten en un ecocardiograma transtorácico, la mayoría de las veces no va a estar reportado, el valor normal es por encima del 45% y esto lo podemos obtener a través de ecocardiografía 3D.
El TAPSE, que es un equivalente al MAPSE en el ventrículo izquierdo, es una medida para evaluar la función sistólica del ventrículo derecho y el punto de corte de normalidad es 17, algunos textos dicen que 16, es decir, por encima de 17, 16 es normal, por debajo es anormal. El diámetro basal del ventrículo derecho, el límite normal es 4.1, es decir, niveles por encima de 4.1 nos estarán sugiriendo que el ventrículo derecho está dilatado y ustedes se tienen que preguntar por qué está dilatado, si es que tiene una hipertensión pulmonar, una patología pulmonar, un tromboembolismo pulmonar, etcétera. Mientras que diámetros por debajo de 4.1 van a ser normales, y la contractilidad, si bien usualmente no se va a mencionar como alteraciones en la contractilidad segmentaria, los ecocardiografistas sí les pueden mencionar a ustedes que la contractilidad del ventrículo derecho está disminuida, y esto puede hacerse por medio de una evaluación cualitativa a partir de un ojo experto, y esto tiene validez para que ustedes piensen que hay algo que está generando que el ventrículo derecho esté deteriorándose en su función sistólica. ¿De acuerdo? En cuanto a la insuficiencia, en cuanto a la función valvular, hay algunos tips que les quiero dar, porque a veces uno ve que en la consulta de atención primaria se preocupa mucho por algunos hallazgos, y yo quiero dejarles como alguna información muy puntual y clara respecto a algunos hallazgos específicos que se reportan con frecuencia y que muchas veces generan preocupación y ansiedad tanto en el paciente como en el médico. El primero de ellos es la insuficiencia tricuspidia leve. La insuficiencia tricuspidia es un hallazgo normal, ¿cierto? Es decir, encontrar un paciente con una ecocardiograma que tiene una insuficiencia tricuspidia leve no es un hallazgo patológico, puede estar presente alrededor de un tercio de la población general, y debe tranquilizarse al paciente informándole que es un hallazgo completamente normal, que no tiene ningún significado patológico ni amerita ningún seguimiento especial adicional, y por lo tanto a ustedes tampoco debe generarles mayor preocupación. En general, las otras lesiones valvulares que son leves, sean insuficiencia o estenosis, según las directrices de las guías actuales, más o menos requerirían un seguimiento ecocardiográfico 3 a 5 años después. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta cuáles son las características anatómicas de esa válvula que están reportando con alguna lesión valvular leve, excepto la insuficiencia tricuspidia leve, y también tranquilizar al paciente respecto a que la probabilidad de progresión a corto plazo es muy baja y que probablemente el seguimiento ecocardiográfico se debe hacer más o menos a los 3 a 5 años, de acuerdo a las directrices que tenemos vigentes en la actualidad. Lo otro que les quiero mencionar es lo relacionado con la insuficiencia mitral primaria y secundaria. Entonces, en términos prácticos, la insuficiencia mitral puede ser secundaria a un daño como tal de la válvula, en el contexto en el cual sería una insuficiencia primaria, o a una alteración del ventrículo que genera alteración en las dimensiones del anillo valvular, contexto en el cual sería secundaria. ¿Y eso por qué es importante? Porque es que cuando la insuficiencia es severa o severa y es primaria, usualmente pues va a requerir ese paciente una consideración de ser ya un manejo quirúrgico, mientras que cuando es secundaria, usualmente se presenta en el contexto de una falla cardíaca, una disfunción del ventrículo izquierdo. El manejo primero debe ser manejo médico, considerándose manejo intervencionista o quirúrgico solo en algunos casos particulares que no van a tener que definir ustedes, sino el grupo de cardiología junto con el grupo de cirugía cardiovascular. Entonces, esta es la clasificación de Carpentier, que en algunas ocasiones les van a reportar a ustedes en los ecocardiogramas, en donde la clasificación tipo 1 y tipo 3B son las valvulopatías secundarias, esta secundaria a una dilatación del anillo, en donde al dilatarse el anillo se genera la insuficiencia valvular sin que la válvula esté dañada, ¿cierto? Por lo tanto, no está indicado de entrada una reparación o un cambio de la válvula. Y en el 3B, en realidad lo que pasa es que hay un desplazamiento apical de los músculos papilares y por lo tanto se desplaza el punto de coaptación, y ese punto de coaptación se hace inefectivo y se genera la insuficiencia, pero el daño no está en la válvula, está en el ventrículo, que hace que se desplace de manera apical ese punto de coaptación y se genera una insuficiencia. Por lo que si a ustedes le reportan una lesión valvular, una insuficiencia mitral con una válvula anatómicamente normal, piensen en que es secundaria. De todas formas, ese paciente probablemente tenga una cardiopatía de base y requiere una remisión a un especialista, pero probablemente no va a requerir una cirugía para que no se le informe eso al paciente de manera errónea, porque eso genera marcancia en el paciente, mientras que los pacientes en los que sí se reportan alteraciones estructurales en la válvula, como calcificación o prolapso de las valvas de la válvula mitral, esos pacientes probablemente sí requieran ser llevados a un reparo o un reemplazo de la válvula mitral, ¿de acuerdo? Y finalmente, para que no olvidemos que en la ecocardiografía
se reportan a parámetros de evaluación de la aorta torácica, específicamente de la raíz aórtica, la aorta ascendente, en algunas ocasiones del arco aórtico y la porción más distal del arco aórtico, en donde ustedes cuando evalúen un ecocardiograma, por favor diríjanse siempre a la parte en donde se reportan las dimensiones de la aorta. Acá yo les dejo un diagrama muy bonito en el que están como los puntos de normalidad para que ustedes lo tengan por ahí guardado en su celular y verifiquen eso. ¿Por qué? Porque a veces ustedes pidieron el ecocardiograma por un dolor torácico y resulta que todas las partes del corazón como tal están normales y no se fijan ustedes en que se reportó una dilatación aneurismática de la aorta ascendente o el callado aórtico, y eso probablemente es lo que le está produciendo los síntomas al paciente. Entonces siempre tengan en cuenta ustedes, muchachos, que es muy importante revisar todo el reporte del ecocardiograma, no solamente las conclusiones. Algunos ecocardiografistas incluso no ponen conclusiones, sino ponen una descripción muy detallada de todo el ecocardiograma, y es muy importante revisar punto por punto porque se nos puede estar pasando una patología aórtica con una potencial necesidad de manejo quirúrgico solamente porque nos centramos en las alteraciones específicamente reportadas a nivel del corazón, ¿de acuerdo? Otros hallazgos informados o otros hallazgos que les pueden llegar a ustedes en los reportes de ecocardiografía y que les quiero mencionar son, por ejemplo, la red de Chiari. La red de Chiari es una ecogenicidad que se puede presentar a nivel de la aurícula derecha, lo cual es un remanente de la válvula del seno venoso que puede estar presente entre el 2 a 3% de los pacientes y que por sí sola no genera la necesidad de ningún tipo de manejo especial. El otro hallazgo que se puede reportar en algunos pacientes con un ecocardiograma transtorácico es la presencia de un foramen oval permeable. Recuerden ustedes que este puede estar presente hasta en el 25 a 30% de la población general y por sí solo tampoco debe generar pues una mayor alerta en los pacientes ni generarles mucha ansiedad. Es muy importante de todas formas que se tenga muy en mente que si el paciente tiene, por ejemplo, antecedente de un ACV criptogénico, el hallazgo de este foramen oval permeable puede ser muy relevante, incluso requerir el cierre del mismo, pero que en pacientes por lo demás asintomáticos, en los que se encuentra de manera incidental, lo que se tiene que hacer es tranquilizar al paciente y tenerlo muy atento al seguimiento para evaluar eventualmente la aparición de alguna indicación de cierre de este tipo de foramen oval permeable. Y por último, el aneurisma del septum interauricular, que es un hallazgo que se puede reportar en alrededor del 1% de los pacientes, siendo un poco más frecuente esta prevalencia cuando se evalúan a través de ecocardiograma transesofágico, hallazgo que por sí solo tampoco tiene mayor significancia patológica, tampoco hay que alarmar al paciente sobre este hallazgo. En caso de que el aneurisma no se encuentre asociado a un foramen oval permeable o a una CIA, pues no tiene mayor significancia patológica. ¿Qué pasaría? La presencia de un aneurisma del septum interauricular como hallazgo concomitante a un foramen oval permeable, se aumenta el riesgo de que haya una cardioembolia relacionada con estas alteraciones, pero si es solamente un aneurisma del septum interauricular, en general a ese tipo de alteraciones no tenemos que hacerle nada, solamente por su aparición, simplemente saber que existe en el paciente y tranquilizar al paciente sobre el hecho de que eso no necesita un manejo específico adicional al sol de hoy, por ejemplo quirúrgico o intervencionista de manera percutánea, ¿de acuerdo? Entonces son como algunas alteraciones que a ustedes les pueden reportar, que quiero pues que sepan de qué se tratan y que usualmente pues no tienen que alarmar al paciente ni alarmarse ustedes y tranquilizarlo respecto a la posibilidad de que esto está presente en algún porcentaje de la población adulta sin que a lo largo de toda su vida genere no necesariamente alguna alteración patológica. Algo muy importante es el ecocardiograma en la evaluación del dolor torácico. Entonces, cuando ustedes tengan una sospecha de isquemia, ¿cierto? La evaluación la realización de un ecocardiograma por sí solo probablemente no les va a definir si el dolor torácico es anginoso, pues es secundario isquemia o no es secundario isquemia. Sí sirve en ese contexto el ecocardiograma de estrés, ya sea con ejercicio con dobutamina, la prueba de esfuerzo, la perfusión miocárdica o la coronario TAC, pero la realización de un ecocardiograma solo no descarta que el paciente tenga isquemia, y eso infortunadamente lo vemos con relativa frecuencia en la práctica clínica. Es que el paciente les llega por dolor torácico, le hacen un ecocardiograma, el ecocardiograma sale normal y le dicen al paciente que no tiene nada, cuando el paciente puede tener claramente un dolor torácico de características anginosas. Recuerden que esto es sacado de la última guía de síndrome coronario crónico y vean ustedes que el ecocardiograma transtorácico sin estrés no se encuentra incluido como algunas de las opciones de los estudios para hacer una evaluación
una estratificación de la probabilidad de enfermedad coronaria en los pacientes con dolor torácico en estudio, por lo que solamente un ecocardiograma transtorácico, muchachos, no les va a servir a ustedes para definir si el dolor torácico es isquémico o no es isquémico. Les puede servir, por ejemplo, en el contexto de un paciente con dolor torácico al que ustedes ausculten un soplo sistólico eyectivo de alto grado a nivel del foco aórtico y que ustedes digan, bueno, probablemente este dolor torácico que tiene características anginosas en realidad es secundario a una estenosis aórtica severa sintomática, ¿cierto? O pacientes en los que ustedes sospechen una patología aórtica, pero en los pacientes en los que la sospecha es angina, un ecocardiograma normal no descarta el hecho de que el paciente pueda tener una isquemia como causa subyacente del dolor torácico, y eso necesito que quede muy claro porque llegan muchos pacientes con electros normales y ecocardiogramas normales a quienes ya se les dijo que entonces el dolor no era de etiología isquémica, cuando eso es completamente falso. Un paciente puede tener isquemia inducible con un ecocardiograma normal y con un electrocardiograma de 12 derivaciones completamente normal, ¿de acuerdo? El ecocardiograma no es un método de estratificación no invasiva del paciente con dolor torácico en quien se sospecha isquemia. Por sí solo no permite descartarla. Y finalmente vamos a hacer algunos comentarios del Holter. Entonces el Holter electrocardiográfico es un estudio con el que la gran mayoría de ustedes pues probablemente están familiarizados, un estudio electrocardiográfico de 3 derivaciones que dura 24 horas en el monitoreo. Y un mensaje muy importante que quiero dejarles de entrada es que, muchachos, el Holter no reemplaza el electrocardiograma de 12 derivaciones. Muchas veces escucha uno la expresión de, bueno, pero ¿para qué le va a pedir un electrocardiograma si ya le pedí el Holter? No descarta, no reemplaza, al electrocardiograma de 12 derivaciones. Son estudios complementarios y no son mutuamente excluyentes, dado que hay cosas que se pueden evaluar en un electrocardiograma de 12 derivaciones que no se pueden evaluar en el Holter y viceversa. Luego, en realidad son estudios complementarios y por lo tanto, si ustedes a un paciente le van a solicitar un Holter, le tienen que solicitar un electrocardiograma de 12 derivaciones también. ¿Cuáles son las indicaciones más frecuentes con las cuales se indica un Holter? La más frecuente tal vez es la presencia de palpitaciones en la consulta externa, el estudio del síncope, cuando se sospecha que el mismo pueda ser secundario a bradiarritmias o taquiarritmias, la sospecha de fibrilación auricular, ya sea por palpitaciones o por ejemplo en los pacientes que presentan eventos embólicos, el estudio de los pacientes con falla cardíaca, dado que pacientes con falla cardíaca pueden desarrollar arritmias o pacientes con arritmias pueden desarrollar falla cardíaca secundaria a las arritmias, y la evaluación de los pacientes con cardiopatías, por ejemplo, por la frecuencia con las que los pacientes con cardiopatías pueden presentar diferentes tipos de arritmias que parten desde la fibrilación auricular hasta arritmias ventriculares potencialmente letales, ¿cierto? Dependiendo de lo que nosotros estemos buscando, podemos hacer estudios Holter de 24, 72 horas o incluso 7 días, y todos estos los tenemos disponibles en nuestro medio. ¿Qué es muy importante? Es muy importante evaluar cuál es la frecuencia con la que se presentan los síntomas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que si un paciente les dice a ustedes que tiene palpitaciones que duran 5 minutos, pero que se presentan una vez cada 3 meses, y ustedes le realizan un Holter de 24 horas, pues no esperen necesariamente que ese Holter les vaya a reportar hallazgos patológicos, y tampoco los hallazgos normales en ese Holter de 24 horas descartan que el paciente no pueda tener una taquiarritmia. Y esto es un calvario que viven todos los pacientes con taquicardias supraventriculares paroxísticas, en quienes muchas veces las arritmias no se presentan ni siquiera una vez a la semana, sino una vez al mes o una vez cada 2 meses. Les han hecho 3 o 5 Holter, todos normales, y entonces se la pasan diciéndole a los pacientes que es que sufren de ansiedad, o que es que son muy cansones, o es que se la pasan molestando en la consulta, cuando en realidad los pobres pacientes tienen una taquicardia supraventricular paroxística que se presenta de forma muy ocasional, que no se ha cogido en uno de los Holter, y por lo tanto ese paciente idealmente debe ser o llevado a un estudio Holter más prolongado, o ser remitido para la evaluación por cardiología o electrofisiología para definir o un estudio electrofisiológico o el implante de un monitor de eventos que puede durar mucho más tiempo monitorizando el ritmo del paciente. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es preguntarle al paciente, ¿tuvo los síntomas durante el monitoreo, sí o no? Si el paciente les dice que no y el Holter es normal, ustedes no han descartado nada, ¿cierto? Porque sencillamente el paciente no tuvo los síntomas durante el monitoreo. Si el paciente les dice que sí tuvo los síntomas durante el monitoreo y ustedes ven que el monitoreo no tiene nada, ustedes le pueden decir con total tranquilidad, vea, usted dice que tuvo los síntomas a las 11 de la mañana el día del monitoreo, y el monitoreo a las 11 de la mañana es completamente normal. Luego sus síntomas no están relacionados con alteraciones del ritmo cardíaco. Ahí sí se puede decir. Pero si el paciente no presentó los síntomas durante el monitoreo, no pueden ustedes descartar que ese paciente tenga alguna taquiarritmia, alguna bradiarritmia, o en el contexto del estudio de síncope, un síncope asociado con arritmias cardíacas.
¿Qué es muy importante en el estudio del síncope para el cual se indica el Holter? Primero, las características del síncope. Vean, si el síncope no sugiere etiología cardiogénica, no esperen que un Holter les haga el diagnóstico. Segundo, hay que evaluar otras potenciales causas cardíacas del síncope, como por ejemplo la estenosis aórtica severa sintomática, ¿cierto? Y si el paciente verdaderamente tiene unas características que sugieran una taquiarritmia o una bradiarritmia como etiología del síncope, por ejemplo, la presencia de palpitaciones previa al síncope, pues el Holter es una herramienta que puede tener un muy buen rendimiento. Pero ojo, es muy importante también la frecuencia del síncope. Si el síncope se presenta una vez cada 2 meses y ustedes le hacen el Holter al paciente y durante el Holter el paciente no tuvo síncope, ustedes no le pueden asegurar al paciente que el síncope no es secundario a una arritmia, solamente porque el Holter salió normal. ¿Qué requiere en ese contexto? Primero, que el paciente presente síncope, ojalá durante el monitoreo. Si el paciente presenta síncope durante el monitoreo y ustedes documentan la arritmia, listo, están hechos, remiten al paciente para valoración por electrofisiología o cardiología ya con un diagnóstico hecho. Si el paciente presenta el síncope durante el monitoreo y no hay bradi o taquiarritmias documentadas, ustedes pueden decirle al paciente, mire señor, el síncope que usted presentó no se encontró relacionado con bradiarritmias ni taquiarritmias, entonces puede ser un síncope neuralmente mediado o de algún otro tipo relacionado que no se encuentra relacionado, con bradi o taquiarritmias. Pero si el paciente no presentó síncope durante el monitoreo, ustedes no pueden descartar con un Holter de 24 horas que el paciente no tenga un síncope asociado a una bradi o una taquiarritmia. En ese contexto, por favor, no se limiten a decirle al paciente que es que tiene ansiedad u otro tipo de aseveraciones pues, que pueden generar mayor ansiedad en el paciente, sino remítanlo a valoración por medicina interna o por cardiología para que se continúe el estudio del síncope o en el caso en el que no haya síncope sino solamente palpitaciones, para que se continúe el estudio de las palpitaciones. Algo que a ustedes les pueden llegar a reportar en los estudios Holter son los bloqueos auriculoventriculares durante el sueño, y esto para recordarles pues que durante el sueño la aparición de bloqueos auriculoventriculares grado 1 o grado 2, ya sean MOIDS 1 o MOIDS 2, pueden ser completamente normales y no tienen necesariamente un significado patológico. Tampoco hay que alarmar al paciente con el hecho de que va a necesitar marcapasos o algún tipo de cosas. Si tienen mucha ansiedad al respecto, remítanlo para la valoración por cardiología, sobre todo si son, por ejemplo, bloqueos grado 3 o bloqueos de alto grado. Pero usualmente este tipo de bloqueos grado 1 y grado 2 que se presentan durante el sueño en realidad no tienen un significado patológico y no requieren necesariamente por sí solos el implante de un dispositivo de estimulación cardíaca. Algo muy importante, y ya que estamos hablando del estudio Holter, que usualmente se indica por palpitaciones, es, muchachos, no inicien betabloqueadores, amiodarona ni otros antiarrítmicos de manera empírica a los pacientes con palpitaciones sin hacer estudios previos. Infortunadamente se ve con demasiada frecuencia que los pacientes llegan con palpitaciones y de una vez les ponen metoprolol 50 miligramos al día. Y entonces esto genera una serie de complicaciones, porque luego para cualquier médico va a ser mucho más difícil quitarle el betabloqueador al paciente, dado que el paciente ya hizo una asociación en su mente de que ese medicamento se lo habían mandado para las palpitaciones y que lo necesita. Entonces no se lo inicien sin haber hecho estudios. Ahora, si ustedes le inician el metoprolol, ya hacer un Holter con el metoprolol pues va a sesgar los potenciales hallazgos que hubiésemos podido encontrar en el Holter, ¿cierto? Porque verdaderamente el beta bloqueador puede llegar a suprimir las potenciales arritmias que hubiésemos podido encontrar durante el monitoreo. Y lo otro es que el paciente ciertamente puede tener palpitaciones asociadas a arritmias no significativas que por sí solas no requerirían ni siquiera el manejo con beta bloqueadores, amiodarona u otros antiarrítmicos como por ejemplo los calcioantagonistas no dihidropiridínicos. Entonces, por favor, no caigan en iniciar beta bloqueadores u otros antiarrítmicos en pacientes con palpitaciones sin haber hecho inicialmente un estudio inicial. Las palpitaciones de los pacientes en el monitoreo Holter pueden estar asociadas a extrasístoles supraventriculares, y a ustedes pueden documentar extrasístoles supraventriculares durante el monitoreo o episodios de taquicardia atrial no sostenida. Cuando este tipo de hallazgos son sintomáticos, vale la pena que ustedes remitan al paciente, o en este contexto estarían, digamos, avalados para iniciar, por ejemplo, el manejo de beta bloqueadores si el paciente lo tolera, pero usualmente estos extrasístoles supraventriculares y episodios de taquicardia atrial no sostenida, si tienen una carga arrítmica por debajo del 1%, es decir, en los estudios Holter a ustedes usualmente les van a reportar esa carga rítmica. Si la carga rítmica es por debajo del 1%, usualmente este tipo de alteraciones no requieren ningún tipo de manejo, al menos que sean muy sintomáticos los pacientes, lo cual es poco probable teniendo en cuenta la baja carga rítmica, y por lo tanto deberían
abstenerse de iniciar beta bloqueadores en el contexto de que las extrasístoles sean muy ocasionales por debajo del 1% para evitar lo que yo les comentaba ya antes, digamos sesgar el cuadro clínico y más bien en caso de que tengan dudas remitirlo a evaluación por medicina especializada. Y otra cosa muy frecuente es la presencia de latidos ventriculares prematuros. Todos en condiciones normales podemos llegar a hacer latidos ventriculares prematuros, podemos tener hasta 250 latidos ventriculares prematuros en el día sin que esto genere un hallazgo patológico en un monitoreo Holter, pero ciertamente cuando a ustedes les llegan pacientes con monitoreo Holter en los que se documentan extrasístoles ventriculares, casi siempre se ven tentados a indicar el manejo con beta bloqueadores y esto no siempre está correcto. Les voy a mostrar, esto es una gráfica adaptada al español de un documento que se publicó el año pasado, si no estoy mal, en Circulation, en donde se habla del enfoque del paciente con extrasistolia ventricular. Esta adaptación al español fue publicada por una publicación de la Sociedad Colombiana de Cardiología y básicamente vean ustedes lo que nos dicen. Primero, vean ustedes que arrancan el algoritmo con la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, muchachos, casi que siempre que ustedes indiquen un Holter, probablemente se va a necesitar de manera adicional un ecocardiograma. ¿Por qué? Porque los hallazgos en el Holter se tienen que correlacionar con alteraciones en la función cardíaca. Si ustedes en un Holter documentan fibrilación auricular, necesitan saber si hay alguna valvulopatía mitral asociada o no. Si ustedes en un Holter documentan extrasistolias ventriculares, ustedes necesitan saber si hay una cardiopatía estructural asociada o no. ¿Por qué? Porque de ello va a depender el tratamiento que ustedes definan en el paciente y el pronóstico de estas alteraciones. Si ustedes tienen una fibrilación auricular y el paciente no tiene ecocardiograma, ustedes no pueden saber si esa fibrilación está asociada a estenosis mitral moderada severa y por lo tanto no pueden saber si el paciente se le pueden iniciar nuevos anticoagulantes orales o si tiene que ser anticoagulado con warfarina. Y en los pacientes con extrasistolia ventricular, si ustedes no tienen conocimiento sobre la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pues sencillamente no van a tener una aproximación tan certera respecto al riesgo que estas extrasístoles ventriculares generan o estas contracciones ventriculares prematuras generan, ni sobre el pronóstico que esto puede generar en los pacientes. Entonces vean ustedes que usualmente vamos a evaluar primero si el paciente tiene una fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida o normal. Si tiene una fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida, por favor remítanlo para valoración por medicina especializada, porque ese paciente tiene una cardiopatía que se tiene que estudiar. Y en ese contexto se tiene que evaluar la carga de las contracciones ventriculares prematuras. Si el paciente tiene una carga rítmica por debajo del 5% y no tiene síntomas, absténganse por favor de iniciar manejo con beta bloqueadores u otros antiarrítmicos. Si el paciente tiene menos de 5% y tiene síntomas, ustedes podrían estar autorizados para iniciar beta bloqueadores, por ejemplo, calcioantagonistas no dihidropirínicos, calcioantagonistas no dihidropirínicos no, porque tiene una fracción de eyección reducida. Beta bloqueadores para el control de los síntomas, ¿cierto? Si el paciente tiene más del 5% y tiene síntomas, ustedes digamos que estarían avalados o autorizados para iniciar desde la consulta externa sus beta bloqueadores. Sin embargo, no iniciarlos entre el 5 y el 10% pues tampoco generaría mayor molestia, aunque ustedes en este contexto sí lo podrían iniciar. Y si tiene mayor del 10%, pues pueden iniciar sus beta bloqueadores y desde luego, siempre que las extrasístoles se encuentran asociadas a una fracción de eyección reducida, por favor remitan a ese paciente para valoración por medicina especializada. Si el paciente tiene una fracción de eyección normal y la carga está por debajo del 5% y no tiene síntomas, por favor no inicien manejo farmacológico. Si tiene síntomas y los síntomas se toleran por el paciente y no irrumpen su calidad de vida, es razonable no iniciar manejo farmacológico. Si los síntomas son muy frecuentes y molestos, aun cuando está por debajo del 5%, pueden iniciar manejo farmacológico con beta bloqueadores o con calcioantagonistas no dihidropirínicos. Y en pacientes por encima, con una carga rítmica por encima del 5%, digamos que sí estaríamos avalados para iniciar tratamiento con beta bloqueadores o calcioantagonistas no dihidropirínicos y ojalá si esa carga rítmica se encuentra por encima del 5% siempre remitirlo a valoración por medicina especializada. Ahora, en muchas ocasiones la carga rítmica está incluso por debajo del 1%. Usualmente una carga rítmica por debajo del 1%, muchachos, no requiere manejo farmacológico y esto más o menos equivale a menos de 1000 extrasístoles durante un monitoreo de 24 horas y eso siempre va a estar reportado en los estudios Holter, por lo que por favor ustedes deben basarse en eso para definir si le van a iniciar o no al paciente beta bloqueadores. Y algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta es lo que yo les mencionaba ahorita. Cuando ustedes mandan un Holter, una prueba de esfuerzo o un ecocardiograma, ustedes tienen que estar pensando de antes qué voy a hacer con esos resultados. Es decir, si la prueba de esfuerzo me sale positiva para isquemia,
yo tengo que mandar un cateterismo cardíaco entonces, o remitir al paciente para que se le mande un cateterismo cardíaco. Y para que el paciente se le mande un cateterismo cardíaco, yo necesito una función renal. Entonces, cuando manden una prueba de esfuerzo, no quiero que la manden solo la prueba de esfuerzo. Evalúen siempre la posibilidad de hacer otro tipo de estudios, como un hemograma, ¿cierto? Porque el paciente de hecho puede que esté haciendo disnea, es porque tiene una anemia severa, función renal, porque si el paciente la prueba de esfuerzo le sale positiva, vamos a necesitar hacer un cateterismo cardíaco y para eso necesitamos conocer la función renal, porque si el paciente le sale la fracción de eyección reducida, por ejemplo en el ecocardiograma, vamos a definir la necesidad de medicamentos para falla cardíaca cuyas dosis dependen en parte de la función renal, porque si al paciente en el Holter le sale una fibrilación auricular, el inicio de medicamentos como la warfarina o los nuevos anticoagulantes orales dependen en parte de la función renal del paciente, por lo que es muy importante que acompañemos este tipo de estudios con este perfil básico de exámenes, ¿cierto? Es inadmisible que un paciente ya tenga un eco, tenga un Holter y tenga un electro y no tenga un hemograma, un uroanálisis, una función renal o un perfil lipídico. ¿Por qué? Porque es que lo que ustedes están haciendo es evaluar enfermedades cardiovasculares, las cuales dependen del riesgo cardiovascular y el riesgo cardiovascular del paciente a su vez depende de los hallazgos en estos estudios. No es lo mismo que ustedes me remitan un paciente con una prueba de esfuerzo negativa y todo esto normal, a que ustedes me remitan un paciente con un dolor torácico sospechoso de angina, una prueba de esfuerzo negativa y que tengan un LDL en 280, una glucosa en ayunas en 250, independiente pues de que el resto de estudios estén normales. Ese paciente con el dolor torácico anginoso y el perfil lipídico con un LDL por encima de 200 y una glucosa por encima de 200, de entrada yo lo reclasifico como un riesgo cardiovascular probablemente alto y así la prueba de esfuerzo sea negativa, probablemente yo voy a querer descartarle la enfermedad coronaria de base. Si ustedes me lo envían con una prueba de esfuerzo negativa y todo esto normal y el dolor torácico no es muy típico, pues probablemente yo ya con la prueba de esfuerzo pueda descartar que el paciente tenga isquemia. Entonces, con frecuencia nos llegan los pacientes con la prueba de esfuerzo positiva y sin ningún estudio de estos. Entonces, tiene uno limitaciones para indicarle al paciente una arteriografía coronaria. No conoce uno previamente si el paciente tiene una función renal deteriorada, si hay que hacerle nefroprotección, ¿cierto? El paciente que salió con estudios negativos no sabe uno cuál es el perfil de riesgo para ver qué tanto avanzamos en estudios adicionales. Entonces, por favor, no manden estos estudios solos, ¿cierto? Uno lo ve infortunadamente a diferentes niveles, en atención primaria, incluso en medicina especializada, que mandan la prueba de inducción de isquemia y no mandan absolutamente nada más. Entonces el paciente llega con su prueba positiva y no tenemos ningún otro estudio de perfil de riesgo cardiovascular que nos permita dirigir el tratamiento. Y entonces es muy importante que ustedes siempre asocien esos estudios a este otro grupo de estudios, digamos, básicos que deberíamos tener en parte porque pueden ayudar a explicar parte de los síntomas que puedan tener estos pacientes. Entonces, muchachos, eso era lo que yo traía para informarles y digamos ya para finalizar quiero dejarles estas conclusiones, digamos que son como algunos puntos claves que aunque traté de enfatizarlos durante la charla se los quiero mencionar al final. Primero, la utilidad de la prueba de esfuerzo va más allá de la evaluación de la isquemia. Fíjense que nos sirve para el estudio de las bradiarritmias, las taquiarritmias e incluso el síncope. La interpretación del ecocardiograma en la consulta de atención primaria no termina en la FEBI. Les dejé los valores de normalidad de algunos otros parámetros que ustedes pueden tener en cuenta para justificar una remisión al especialista y les dejé algunos tips sobre algunos hallazgos que pueden ser frecuentemente reportados en los ecos que no tienen que generarles mayor alerta o mayor preocupación. El Holter es una herramienta muy valiosa pero que tiene mucha limitación, entonces un Holter normal recuerden que no descarta muchas veces patologías, sobre todo si los síntomas del paciente no se presentaron durante el monitoreo, para que no caigamos en descartar enfermedades en aquellos pacientes con Holter normales pero que persisten sintomáticos. Muy importante, ya lo había mencionado, el Holter no reemplaza el electrocardiograma de 12 derivaciones. Si el paciente necesita un Holter, necesita un electro y casi que necesita un eco, por lo que les digo, pues necesitamos alguna información del ecocardiograma para definir qué vamos a hacer con los hallazgos en el Holter y siempre se requiere una evaluación concomitante del perfil de riesgo y es lo que yo les mencionaba de los estudios básicos. No vamos a tener un paciente con un eco, con un Holter y con una prueba de esfuerzo o con algún otro estudio cardiovascular sin tener siquiera el perfil de estudios que nos permiten evaluar el riesgo cardiovascular de base, que